Gogh, Cuídate, porque la banda española, La Oreja de Van Gogh, volverá a nuestro país. Va a volver a Chile el próximo 26 de marzo del próximo año para presentarse en el Movistar Arena en el marco de su exitosa gira Tantas Cosas que Contar. El concierto tendrá un ingrediente especialmente esperado, el regreso de Amaya Montero, vocalista original del grupo, quien va a volver a compartir escenario con sus antiguos compañeros después de años. El espectáculo promete un recorrido por los grandes clásicos que marcaron a varias generaciones, junto con la parte del material más reciente de la agrupación. La preventa va a comenzar el martes 4 de agosto, o sea, en los próximos días, y mientras la venta general va a iniciar el jueves 6, consolidando así uno de los regresos más esperados por los fanáticos de la música pop española en Chile. Vida más, volver a reírme de aquel final en el bueno acaba mal, sin ti ya no regresa. Hora clave, información clave para comenzar tu día. Son las 8 de la mañana con 37 minutos. Estamos justamente en mesa de trabajo para conversar acerca de distintos temas con el exintendente de la región metropolitana, ingeniero civil industrial, político chileno, Marcelo Trivelli. ¿Cómo está? Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, Daniela, bien, muy bien, gracias. Contento de estar aquí en este día lluvioso. Parece que está llegando la segunda ola del temporal. Sí, harta lluvia. Harta, ahí están suspendidas las clases en Ñuble y Biobío. O sea, porque ayer y anteayer fue un diluvio en esas regiones. Y desde bien tempranito estaba lloviendo, sí, ya. Y va a llegar acá pronto, así que con cuidado. Marcelo, partamos conversando acerca de seguridad, ¿le parece? Porque sí, en estos últimos días se ha estado anunciando distintas medidas en materia de seguridad. También el ministro de Seguridad ha señalado que van a focalizar la atención en, por ejemplo, lo que son las reglas del uso de la fuerza, que son temas que se encuentran en el Congreso Nacional. ¿Cómo observa usted el manejo que ha tenido la cartera conducida ya hace un par de meses por Martín Arraui, que inicialmente estaba conducida por Trinidad Steiner? A ver, lo primero es decir que lo que se necesita es acción. Sí se necesitan leyes, pueden perfeccionarse, pero lo que más se necesita es acción, decisión y combatir el crimen organizado. Creo que por ahí va la cosa, porque todos en Chile queremos que haya menos delincuencia. Yo creo que en eso no hay dos voces. El tema del uso de la fuerza tiene más que ver con las manifestaciones y por lo tanto es un tema más ideológico. Yo no me metería ahí. Creo que Carabineros tiene suficientes herramientas para mantener el orden público, pero lo que hay que hacer es concentrarse en combatir el crimen y la delincuencia, que es lo que le preocupa a la gente. Si haya una manifestación más o una manifestación menos, yo creo que eso no es lo que le importa a la ciudadanía. Lo que les importa es poder caminar tranquilos por la calle, llegar tranquilo a su casa, cobrar el sueldo, no tener problemas. Eso. Marcelo, justamente uno de los temas que se ha ligado a la seguridad ha sido la situación migratoria en nuestro país. Sí. El día de ayer se anuncia que nuestro país se encuentra encaminándose a restablecer ciertas relaciones consulares con Venezuela. ¿En qué podría ayudar a Chile en esa materia? Porque si bien no es un tema que está focalizado principalmente en migración, sí es un pequeño paso en materia consular, ¿no es cierto? Yo creo que le va a ayudar más que nada a los venezolanos que están en Chile, tanto de manera regular como irregular, para poder tener vínculos con su país natal. Y va a ayudar sobre todo para la posibilidad de expulsar a delincuentes. Yo más bien creo que ese es el punto, o sea, que los aviones que haya un trabajo para que los aviones con los delincuentes expulsados puedan llegar. Y lo otro es facilitarle la vida a los migrantes que están viviendo en Chile. Pero yo veo otro problema que lo conversábamos antes, que es el de Perú. Sí, que tú me dices cuándo lo abordamos. Sí, hace poco, ya hace algunos días, fue el cambio de mando, asumió Keiko Fujimori, el presidente de la República fue a ese cambio de mando. ¿Cómo observa también esas relaciones? A ver, primero, ojalá que le vaya bien a Keiko Fujimori, porque cuando a los países vecinos les va bien, a Chile también le va bien, así que ojalá que yo le deseo lo mejor. Escuché que ella dijo que iban a ser muy fuerte y van a tener prioridad en seguridad,
y en particular en terminar con las extorsiones. Perú es un país que está viviendo extraordinario boom de extorsiones. El año pasado, o los últimos meses, han habido 200 conductores de minibuses, ellos tienen minibuses para transporte público, muertos porque no aceptaron pagar las cuotas que le pide el crimen organizado para poder circular por las calles de Lima o de Cusco o de otros países, de otras ciudades. Y que ahí va a poner el esfuerzo. Y también a los dueños de locales y todo eso. Algo hemos visto en Chile, todavía no está así como masificado, pero la delincuencia es como un globo. Cuando tú aprietas por un lado para achicarla, va a saltar por otro. Entonces yo lo que haría es un llamado al presidente Kast a tener cuidado con la entrada irregular del crimen organizado dedicado a la extorsión. Creo que lo más probable es que cuando los aprieten en Perú, traten de buscar a poder accionar y trabajar en otros países, y Chile es un país que no tiene las salvaguardas necesarias para combatir efectivamente las extorsiones. Y también, sobre todo, con un país muy relevante en términos migratorios. O sea, son países donde nuestro país limita en la frontera. Así es. Y también se necesitan conversaciones relevantes con la diplomacia de ese país, ¿no es cierto? Así es, sí, por lo menos, y qué bueno, porque las relaciones con Perú han sido tradicionalmente buenas y debieran seguir siéndolo. Entonces eso va a facilitar harto. Pero el crimen organizado no reconoce fronteras, entonces si no lo hacen por el paso de Chacayuta, lo van a hacer de manera irregular. Y si no lo hacen directamente de Perú a Chile, lo van a hacer vía Bolivia o vía Argentina, porque el crimen organizado lo que busca es un negocio lucrativo. Y Chile, desgraciadamente, no estamos preparados para combatir masivamente a las extorsiones, como ocurre hoy día en Perú. Te decía, 200 asesinatos de choferes que no han querido pagar la cuota que les piden. Marcelo, ya que estamos hablando de temas diplomáticos, yo le quiero aprovechar de preguntar lo que ha sido la noticia de las últimas horas, ¿no es cierto? Y que son las declaraciones del embajador de Estados Unidos en nuestro país, Brandon Judd, respecto a lo que ya planteó el ministro de Agricultura, Jaime Campos, sobre los aranceles que se han impuesto en nuestro país. ¿Qué es lo que dijo el ministro Campos, también para que nuestros auditores también lo recuerden y lo contextualicemos? La chiva que inventaron para imponernos esta medida casi parece un chiste. Ayer lo rechazó categóricamente Brandon Judd, dijo que acá hay que poner a personas que realmente saben de política exterior y no a cualquier ministro. ¿Cómo observa esas declaraciones? O sea, inaceptable las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, inaceptable que se meta a hablar sobre política interna y la opinión que pueda tener un determinado ministro. Si el aumento de aranceles hubiera sido parejo, yo podría pensar que no es una chiva. Pero cuando Estados Unidos no le sube el arancel al cobre y al litio, que son lo que a ellos les interesa, entonces claramente parece una chiva. Y no solo fue el ministro de Agricultura, también fue el ministro de Defensa. Sí, yo el otro día en un programa y una columna que escribí que está siendo publicada hoy día, digo e invito a los chilenos a que hagamos una preferencia de productos chilenos o de productos que vengan de países que cumplen la palabra. Creo que es el punto de partida. Canadá lo hizo, el bourbon ya no entra a Canadá. Los estantes de productos americanos en los supermercados está bastante vacío porque los canadienses se pusieron detrás del primer ministro en su parada frente al presidente Trump para no consumir productos estadounidenses. Y yo hago un llamado, y yo por mi parte ya lo estoy haciendo. Ya dejé de consumir productos estadounidenses. No voy a visitar Estados Unidos mientras esto se mantenga. No voy a viajar en líneas aéreas americanas. Creo que es lo que tenemos que hacer, y yo esperaría del presidente, que es quien conduce las relaciones internacionales, una decisión y un llamado a Chile a enfrentar este abuso y de mayores aranceles, y no el silencio humillante al cual hemos estado viendo. Pero claramente el embajador americano cree que estamos como en Venezuela, donde Marco Rubio pareciera ser el virrey de Venezuela.
O sea, ¿usted concuerda también con algunas voces de la oposición en donde dicen que hay que hacer un llamado de atención, quizá una carta de protesta, decían algunos, por estas declaraciones tan duras del embajador? Es que yo creo que más que duras son inoportunas. No corresponden a un embajador meterse a opinar sobre lo que dicen los ministros en Chile. Yo no voté por el presidente Kast, soy oposición, pero en esto respaldo plenamente la parada de que un embajador no puede meterse en las opiniones de los ministros de Chile. Y sabiendo que las relaciones internacionales las conduce el presidente de la República y luego, por supuesto, su canciller, ¿no es quizás también inoportuno, según lo que dicen algunas voces del mundo político, que ministros utilicen estos conceptos también y se metan en lo que es las relaciones internacionales? En absoluto, no son opiniones, no están conduciendo, no están en las negociaciones, pero tienen opiniones. Y sobre todo un ministro como el de Agricultura, donde uno de los sectores más golpeados es el sector alimentario chileno y de producción agrícola, donde le están subiendo los aranceles a todo lo que es la fruticultura de manera muy, muy significativa. Y además no se lo suben a Argentina y no se lo suben a Ecuador, entonces claramente parece una chiva. Argentina importa más que Chile desde China, que pareciera ser el target, el foco de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y Ecuador también importa desde China, entonces si no se lo suben a ellos, ¿por qué se lo suben a Chile? Y yo creo que ese es el punto, huele a chivas. Yo creo que la palabra del ministro de Agricultura es la correcta. Oiga, Marcelo, ¿cómo equilibrar las relaciones diplomáticas con dos socios comerciales que son tan relevantes para nuestro país como son Estados Unidos y China? Considerando que, por ejemplo, el día de hoy el presidente de la República se va a reunir con el embajador New Kimbao en el Palacio de la Moneda. Yo creo que es importante, primero, que las relaciones exteriores son una política de Estado, que pasan de un gobierno a otro y estamos todos detrás de lo que decida el presidente de la República cuando defiende la soberanía y la dignidad. Lo primero es que la soberanía y la dignidad de Chile está por encima de cualquier cosa, incluso por encima de los posibles efectos económicos que pudiera tener una relación con otros países. Segundo, yo creo que Estados Unidos no solo está imponiendo aranceles, también hubo una cumbre de seguridad donde le pidió a los países de América Latina dejar afuera la influencia que no viene del hemisferio y le pidió aumentar el gasto en defensa a 3,5% del PIB y poner en seguridad 1,5% del PIB, que para Chile significa pasar de 1% hoy día a 5%. Significa $7.000 millones. O sea, Estados Unidos le está pidiendo a Chile, no solo le levantó los aranceles, que lo hace menos competitivo en el mercado americano, sino más le está pidiendo que gaste más $7.000 millones en armamento. Y en esa línea, para poder usar la letra chica, ellos están determinando que el crimen organizado es terrorismo. El crimen organizado es crimen organizado y el terrorismo es terrorismo. No mezclemos las cosas como para que los estadounidenses puedan vender más armas a América Latina. Lo que ellos hacen es un negocio. Si este es un negocio de ellos, son sus intereses. Yo entiendo que defiendan sus intereses. Y los intereses hoy día son que no le compremos a China y que le compremos armamento a ellos, que nos armemos. Y no tiene ningún sentido. Chile lo que necesita es tener una inversión en defensa que sea disuasiva, de manera de mantener nuestra soberanía y nuestra dignidad y de mantener las relaciones comerciales equilibradas. Y en ese sentido, el principal socio comercial de Chile es China y no es Estados Unidos. Son las 8 de la mañana con 50 minutos. Estamos conversando con Marcelo Trivelli en Hora Clave. Consultarle respecto también en materia internacional, pero que nos llama a nosotros, a nuestro país, que tiene que ver con la expresidenta Bachelet. Ayer se dio una instancia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, de acuerdo a algunos medios internacionales, la expresidenta habría quedado fuera del podio en una votación preliminar. ¿Cómo lo ha visto? ¿Qué
¿Cómo ve el escenario para la expresidenta? Porque estos son trascendidos, ¿no es cierto?, de medios internacionales. Usualmente cuando se realizan estas elecciones de Secretaría General no son comunicadas formalmente, son usualmente filtradas por medios internacionales. ¿Cómo ve el panorama para la expresidenta? A ver, lo primero, decir que me siento orgulloso de la expresidenta Bachelet y del rol que ha jugado en este proceso. Creo que tiene coraje y tiene propuesta, y lo hemos visto en los foros en los que ha participado, en los debates que ha participado con las otras personas que se están candidateando. Segundo, qué bueno que tenga el apoyo oficial tanto de México como de Brasil, que son los países más grandes de América Latina. Y tercero, si es que hay algo de cierto, lo lamento, qué pena en este trascendido, pero yo creo que hay muchos intereses. Yo creo que en esto los trascendidos siempre juegan a favor de algunos intereses ocultos, y yo creo que a la presidenta le está yendo bien, y que los intereses ocultos, que probablemente vengan de los mismos Estados Unidos, que está mirando a Chile con mucha recelo, estén pasando estos trascendidos. ¿Usted cree que Chile debió haber apoyado como Estado a la expresidenta? O sea, Chile apoyó como Estado a la expresidenta Bachelet, y lo que sucedió es que le quitó el apoyo, que es distinto que no se lo haya dado nunca. Yo creo que debió haberlo hecho. No significaba más gasto. Hemos visto que el gasto del gobierno en otras cosas, en sueldo y en esas cosas, no ha hecho nada. Por lo tanto, haber mantenido una pequeña gasto para viajes y apoyar la candidatura, además que estaba siendo apoyada por México y Brasil, no, la verdad es que no tiene una justificación más que ser picota. Yo creo que el que se pica pierde. Creo que esto de que el presidente Kast y el gobierno le echan la culpa de todos los problemas de Chile a los gobiernos anteriores, tanto al presidente Boric como al presidente Piñera o a la presidenta Bachelet, porque en eso todo lo que fue antes es el descalabro de Chile, según ellos. Creo que actuaron mal, y de picota. Yo creo que actuaron más desde la guata que desde la racionalidad. Marcelo, quiero llevarlo allá a un último tema. Son las 8 de la mañana con 53 minutos y lo quiero llevar a lo que es la mega reforma, que es un tema que marcó la semana pasada. Esta semana ha sido distrital, entonces no ha existido mayor novedad respecto a ello, y el martes se vota el último punto, que tiene que ver con el pago de la devolución del pago de contribuciones para mayores de 65 años. Esto se va a votar en el Senado, es la última instancia legislativa, pero el día de ayer el Tribunal Constitucional le otorga 3 días a la oposición para que complete o para que subsane ciertos aspectos de forma de los requerimientos que buscan impugnar otras normas que son ambientales y también tributarias. ¿Cómo observa el panorama? Se dice que el Tribunal Constitucional podría ya estar teniendo algún tipo de pronunciamiento si es que admite a trámite estos requerimientos en agosto, pero de todas formas el gobierno quiere vetar la mega reforma. ¿Cómo lo observa? Primero en lo macro, porque es harta información la que le estoy preguntando. A ver, en lo macro, yo creo que esto no es una ley de reconstrucción. Tiene un pedacito de reconstrucción y el resto es una mega reforma tributaria. Y una mega reforma tributaria que favorece a los que más tienen. Entre ellos, yo me veo favorecido, porque tengo más de 65 años y por lo tanto no voy a pagar contribuciones. Pero yo creo que a quienes nos ha ido bien en la vida y que hemos sido privilegiados, no es solo mérito personal. Es también que ha habido un país que ha permitido que uno desarrolle sus capacidades y sus talentos. Por lo tanto, hay que devolver eso, y yo creo, ideológicamente, yo comparto que existan impuestos al patrimonio. Estoy de acuerdo en eso, los he pagado siempre y los he pagado bien, sin problema. Segundo, es decirle que son todos los alcaldes. Aquí no hay distinción de partidos políticos en los alcaldes. Hoy día escuchaba en otra radio amiga que habían entrevistado a Max Luxich, de alcalde de Huechuraba, que decía esto tiene que solucionarse porque el Fondo Común Municipal, sino cómo nosotros vamos a actuar. Las municipalidades son el primer frente del Estado ante la ciudadanía, ante los vecinos, y por lo tanto quitarles estos recursos son... Yo creo que los economistas en general no tienen alma. Yo creo que la diferencia está en política entre aquellos economistas que sí tienen un alma
y que se dan cuenta que al otro lado de sus decisiones hay personas de carne y hueso que tienen que comer, que tienen que pagar la cuenta, que tienen que ir al colegio, que tienen que estudiar, y aquellos que al otro lado de las decisiones económicas hay un número, una cifra, una estadística. Creo que esa es la gran diferencia, y creo que hoy día lo que tenemos en el gobierno son economistas sin alma, y que lo que ven al frente son números, estadísticas, y no ven ni caras, ni sentimientos, ni hambre, ni angustia por tener que pagar la locomoción colectiva. ¿Usted cree que este proyecto o este último punto va a tener los votos de...? A ver, como dijo el ministro Quirós en un seminario al que participé el día miércoles, dijo, hagan lo que quieran. O sea, no tiene alma. No le importa, sí, no le importa. El tema del Fondo Común Municipal no le importa, porque no tienen alma. Le importaba la rebaja tributaria del 27 al 23, le importaba la rebaja, o sea, la invariabilidad tributaria, le importaban los temas tributarios que benefician a los que más tenemos, a los súper ricos. Pero creo que por ahí no va la cosa. Y yo espero que por lo menos el tema de esto de pagar, si es que hay un proyecto que jurídicamente o los tribunales de justicia declaran que en la resolución de calificación ambiental fue otorgada de manera ilegal, creo que no corresponde que el Estado tenga que indemnizar si es que hay un fallo judicial que dice que el proceso estuvo viciado o fue ilegal. Se nos fue el tiempo. Marcelo Trivelli, muchísimas gracias por conversar con Hora Clave. No, gracias Daniela, súper entretenido. Gracias. Que tenga buen día. Igualmente.